Bueno, empezamos, ¿no? Bien, buenas tardes. Bueno, como ya está la sala llena, aunque no sea la hora, empezamos. Y así tenemos, bueno, unos pocos minutos más. Con esta conferencia de hoy cerramos el ciclo, la primera parte del ciclo, puesto que el ciclo Lunes de Cine con Cervantes y Shakespeare tiene dos partes. Esta primera parte, que han sido 3 conferencias, hoy es la tercera, dedicada a Cervantes, a Quijote especialmente, en relación con el cine, y después en mayo habrá otras 3 conferencias enfocadas hacia el cine en relación con Shakespeare, ¿no? Pues bueno, es un ciclo global dividido en 2 partes y ahora acabamos la primera. Entonces, bueno, hoy nos vamos a ocupar de nuevo de Don Quijote en la pantalla, que ha sido lo que hemos ido desarrollando en las 2 conferencias anteriores, la de Antonio Santos sobre el patrón quijotesco, aquella barrida tan formidable sobre películas salpicadas por el Quijote, que son un número incontable, y la conferencia de hace una semana de Esteban Riambau específicamente sobre el Quijote de Wells, que es un mundo inacabado e inacabable, ¿no? Bien, entonces me toca a mí rematar el ciclo con este título, y bueno, lo voy a hacer desde el ordenador para gestionar un poco mejor la técnica. Y espero, bueno, con el micrófono supongo que se me verá mejor. Bien, ¿se oye bien así? Vale. Bien, pues entonces vamos con los empeños, los fracasos y las renuncias en torno a Don Quijote, ¿no? Son 3 palabras que están bastante ligadas al mundo cervantino, al mundo de Don Quijote, ¿no? Es un mundo empeñado, es un mundo en el que Don Quijote y Sancho pues están empalmando una aventura tras otra, ¿no? Una dirección y otra dirección y multitud de circunstancias, pero nada les detiene y siguen empeñados en una tras otra, ¿no? Los fracasos ya sabemos que se suceden también continuamente y eso no les frena, ¿eh? Y las renuncias, Don Quijote y Sancho son seres que han renunciado a la vida normal, que han renunciado a la cordura incluso, y cuando la recuperan, en el caso de Don Quijote, le llega la muerte, ¿no? Bien, entonces yo voy a tratar de trasladar estas ideas a la pantalla, ¿no? A algunas películas que se han hecho en torno a Don Quijote. Ya sabemos que hay multitud de películas que han intentado adaptar el libro con más o menos fortuna, ¿no? Yo me voy a fijar especialmente en 3 de ellas, tratando en todo momento de hilar estas palabras, estas ideas en algunos fragmentos de ellas. Bien, el Quijote, sobre todo la segunda parte del Quijote, lleva en todo momento la idea de la multiplicación, de que es una obra que en el propio texto se inscribe, es una obra que va a tener multitud de ediciones, que incluso ya está acechada por el Quijote de Avellaneda, por los apócrifos, por los imitadores. Entonces, eso es algo que bueno, de cara a verlo después en la pantalla, pues lo encontraremos muchísimo más, ¿no? Como el Quijote es una obra que se multiplica, ¿no? Pero desde dentro de la obra ya, en cierta manera, está previsto eso. El Quijote, una de sus grandezas es la visión que tiene de sí misma hacia adentro y hacia afuera y hacia el futuro, ¿no? Entonces, rápidamente en el Quijote encontramos alusiones a esa multiplicación, a esa extensión, ¿no? A esa dispersión de la obra, una dispersión en cierta manera incontenible, ¿no? Si recuerdan, en la segunda parte, en el diálogo de Don Quijote con el caballero de Verde-Gabán, hay un momento que dice Don Quijote: 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares, si el cielo no lo remedia. Es decir, ya en el momento que sale la obra, ya en la voz de Don Quijote él mismo se ve repetido indefinidamente, ¿no? Pero no solo sobre el papel y no solo en la vida de Don Quijote escrita por Cervantes, que por otra parte lleva, bueno, esa cantidad de trampas y de guiños con esos personajes intermedios, con esos escritores que no son Cervantes sino que son otros que sirven al texto, ¿no?
En el propio Sancho, cuando visitan esa venta, que hay unas pinturas bastante feas de mitología, el propio Sancho también, con una visión de futuro asombrosa, ya dice lo que va a pasar, ¿no? Dice: yo apostaré que antes de mucho tiempo no de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas. Parece asombroso que en la propia obra ya se escriba ese futuro avasallador. Hoy en día, cualquier ciudad que vayamos, cualquier pueblo, encontramos calles, bares, figuras, en fin, multiplicación de Don Quijote por todas partes, ¿no? Luego eso ya estaba, en cierta manera, inscrito en la obra y aceptado por los protagonistas, ¿no? Ese momento de Don Quijote cuando descubre en la habitación de al lado a esos personajes que tienen el Quijote de Avellaneda, y va y lo mira, y bueno, refunfuña, pero al final dice: retráteme el que quisiere, pero no me maltrate. Don Quijote y Sancho se aceptan como personajes de dentro y de fuera del libro, como personajes con un futuro absolutamente enorme, y por ahí no hay ningún problema, ¿no? Donde sí que puede haber algún problema es en el propio autor, en Cervantes. Cervantes, lógicamente, al final es un autor y estaba, pues bueno, digamos que un poco molesto con la posibilidad de que su obra inmediatamente fuera copiada, como lo sucedió con el Quijote de Avellaneda, y que sirviese pues más allá de sus intereses y de su alcance, ¿no? Entonces él se venga en la segunda parte del Quijote introduciendo, bueno, pues multitud de chanzas, de ataques, ¿no?, a ese Quijote apócrifo. Se ríe de él, lo maltrata, pero además en el prólogo al lector, en esa segunda parte, lanza un aviso muy claro, ¿no? En el prólogo al lector dice textualmente que esta segunda parte que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a Don Quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios. Es una prohibición, un conjuro, en fin, casi una maldición, ¿no? Que ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios. Pues bastan los pasados, y basta también que un hombre honrado haya dado noticias de estas discretas locuras, sin querer de nuevo entrarse en ellas, que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hacen que no se estimen, y la carestía, aun de las malas, se estiman algo, ¿no? Es una declaración muy nítida, un aborrecimiento a esos nuevos testimonios, a esas nuevas creaciones, y en fin, una especie de escudo que no le va a servir para nada. Ya sabemos que si hay una obra fusilada, multiplicada, en fin, rehecha y deshecha en 1000 trozos, es el Quijote. Pero Cervantes dejó este mandato, este ruego, que ¿en qué manera se ha respetado? Pues de ninguna manera, ¿no? Ya sabemos que el Quijote se expande sin parar, pero digamos que además es un mandato inútil, ¿no? Es decir, la única manera que tendríamos de respetarlo, ¿cuál sería? Pues leer el Quijote tal cual, lo cual, bueno, ya sabemos según los expertos que eso tiene ciertos problemas, pero bueno, han ido limando las ediciones. Hay casi una edición única del Quijote, bueno, con pequeñas querellas entre los expertos, pero digamos que habría un Quijote ya definitivo, ¿no? ¿Qué sucede? Que esa fidelidad es inútil. Que ya sabemos que leer el Quijote es siempre un ejercicio libre, un ejercicio interpretativo, pero en fin, me remito a un momento excelso de las interpretaciones del Quijote que yo siempre cito porque me parece de una finura incontestable, que es la lectura que hace Jorge Luis Borges en uno de sus cuentos, en el primer cuento de ficción que escribe, en Pierre Menard, autor del Quijote. En ese cuento, si lo conocen, Jorge Luis Borges hace lo que pide Cervantes, que es reproducir literalmente el Quijote. Pierre Menard, el protagonista que idea Borges, ese ser, en el que da, muy al estilo de Borges, da ciertas pistas históricas para darle un cuerpo, un cuerpo de realidad que es falso, ¿no? Ese hombre está empeñado en una empresa fácil y al mismo tiempo imposible, ¿no? Que es volver a escribir el Quijote. Pero ya saben, si recuerdan, que lo hace según el mandato de Cervantes, es decir, reproduce literalmente el Quijote. Él escribe, no lo escribe entero porque dice que es una tarea costosa, y escribe, me parece que capítulo y medio,
pero en ese capítulo y medio calca literalmente el Quijote anterior. ¿Qué sucede? Que ese Quijote, según la interpretación de Borges, es el más infiel que puede haber. Y luego, en fin, da unas razones Borges absolutamente maravillosas, ¿no? Dos párrafos de ese momento excelso, ¿no? La interpretación cervantina. Dice: su admirable ambición, la de Pierre Menard, era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes, es decir, que siguiera ese mandato cervantino. Bien, pero luego dice: el texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es infinitamente más rico. Recuerden, no vamos a entrar tampoco en ello porque no es el objeto de esta conferencia, pero recuerden ese momento que él empieza a leer el texto de Cervantes y reconoce al siglo de Cervantes, el final del siglo XVI, el principio del XVII, y empieza a leer el texto de Menard y, claro, reconoce el siglo de Menard. La lectura de Menard es desde su siglo, y es una lectura, dice ahí, infinitamente más rico, infinitamente distinto, porque Menard lee con sus ojos, con su experiencia, con su sociedad. Entonces va analizando frase por frase en un prodigio, además un prodigio muy breve, ¿no? Muy exacto, como en el estilo borgiano, y el balance pues es muy claro: la fidelidad es imposible, y la fidelidad exaltada, como en el caso de Pierre Menard, no solo es imposible, sino que se vuelve contra el propio Pierre Menard y la considera la más infiel de todas. Por lo tanto, demos el Quijote como un libro que fue desde el principio abierto, que tiene esos múltiples escalones y espejos dentro de la obra que lo convierten en un juego diabólico, y admitamos la queja de Cervantes, pero es una queja que no le va a servir para nada, salvo, yo creo que en un caso, que es el caso del cine. Es decir, todas las artes que han recogido al Quijote se han apoyado en él para producir obras espléndidas, ¿no? La música, la pintura, la escultura, el teatro. En el cine yo no estaría tan seguro. En el cine tal vez la maldición cervantina es donde ha encontrado su sitio, ¿no? Si se dice que el cine son los libros de caballería del siglo XX, si los libros de caballería estaban en esa decadencia en el siglo XVI que recoge Cervantes para meterlo dentro del Quijote, ¿no? En el cine tal vez, que son los libros de caballería del siglo XX, es donde esa maldición se ha refugiado, ¿no? Y es donde el Quijote encuentra enormes dificultades, ¿no? ¿Cuántas películas se han hecho sobre el Quijote? Pues yo creo que no se pueden contar, porque hay algunas además que no llevan el nombre en el título, y yo creo que continuamente todos los años hay algún añadido más, ¿no? Yo he visto unas cuantas, he visto algunas de las más famosas, desde luego a mí no me entusiasman, ¿no? ¿Habrá alguna más defendible? No lo sé, pero en general es un mundo que yo creo que todavía está por descubrir, ¿no? Hace una semana Esteve Riambau, cuando estuvo aquí dando su conferencia sobre Orson Welles, afirmó que las dos mejores adaptaciones del Quijote en el cine eran las de Orson Welles y la de Terry Gilliam. Las dos que citó no existen. La de Orson Welles nunca se acabó, ¿no? Es decir, ni siquiera se empezó a montar. Son cientos de horas depositadas en latas, además en lugares distintos y con problemas judiciales por el medio, y lo único que hay es algún montaje, el montaje de Jesús Franco, pero que claro, está hecho después de que muriera Orson Welles y muchos expertos abominan de él. Luego el Quijote de Orson Welles no existe, y el Quijote de Terry Gilliam por supuesto que no existe. ¿Existirá? Pues no lo sabemos, ahora lo trataremos a continuación, pero es un Quijote del cual hay pues unos cuantos minutos rodados y nada más, y eso sí, mucha parafernalia y mucha lucha, ¿no?, por sacarlo adelante, ¿no? Por lo tanto, tal vez en cine tengamos ese prólogo al lector de Cervantes más vivo que en otras artes. Bien, yo creo que estas son las dos adaptaciones de más prestigio, ¿no?, del Quijote, o de las más prestigio, la de Pabst del año 33, como sea influencia del expresionismo alemán, y la de Kosintev, la rusa, del año 57, las dos con actores muy potentes, muy importantes, y las dos crearon una cierta escuela, ¿no? Pero bueno, vistas hoy en día, pues son películas, yo las calificaría simplemente aceptables, ¿no?, nada más. Por lo tanto, si queremos meternos en
la pantalla con Don Quijote, como prometía el título. Si queremos meternos en esos empeños, fracasos y renuncias, tenemos que pensar en títulos nuevos, ¿no? Yo esta noche les voy a proponer 3 títulos. Uno de ellos no existe, que es el de Terry Gilliam, pero bueno, indaguemos un poco en lo que podría contener, y otros 2 sí existen y bueno, son menos conocidos, ¿no? Bien, el primer título al que me quiero referir es el de Terry Gilliam. Terry Gilliam es bueno, ese actor cómico en principio que estaba metido en una compañía cómica, en los Monty Python, británicos, que hicieron películas muy famosas, ¿no? Sobre todo La vida de Brian, que es una película que no se ha agotado, ¿no? Que reponen cada poco, bueno, pues en Navidad, no sé si en Semana Santa también, ¿verdad? Sería un poco arriesgado. Y bueno, él después, Terry Gilliam, formaba parte de ese núcleo cómico, pero se fue independizando y llegó a crear, bueno, pues una obra propia como director y una obra con características muy personales, unas películas extraordinariamente fantásticas, desmesuradas en cierta manera, barrocas, ¿no? Brasil, Las aventuras del barón Munchausen, 12 monos, son películas, bueno, tremendamente intensas, con una imaginación desbordante, a veces excesiva, y también, bueno, con una producción muy cara que a veces le ha pasado factura, ¿no? A lo mejor Terry Gilliam no está demasiado lejano de Orson Welles, ¿no? Especializados ambos en arruinar a productores un poco incautos, tal vez, ¿no? Y aún así, bueno, pues siempre solicitados por nuevos productores. Terry Gilliam, claro, en ese mundo barroco, en ese mundo imaginativo, tenía los ojos echados a Don Quijote. Don Quijote era su obra de cabecera. Él veía que Don Quijote lo reunía todo, que tenía todos los juegos posibles, todas las todas las derivas de la imaginación podían caer sobre Don Quijote. Y él intentó hacer la película desde hace ya bastantes años. Entonces ya por fin hizo un guión que se llamaba El hombre que mató a Don Quijote. A mí no se me oculta que en ese título tiene algo que ver con El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? ¿Verdad? Es demasiada casualidad que sea lo mismo. En cierta manera, El hombre que mató a Liberty Balance, la película de John Ford, es una película que contiene dentro de sí el cine del oeste. Hay unos personajes que visitan el cine del oeste, ¿no? En un flashback muy poderoso hacia atrás. En cierta manera, El hombre que mató a Don Quijote, por lo que yo he leído sobre el guión, también contenía a Don Quijote dentro de la película, como una cápsula, ¿no? Bien, ahí tengo alguna fecha recogida sobre los avatares de esa película, ¿no? Que empezó a prepararla ya hace 25 años, que por fin en el 98 ya tenía el guión. El guión era un guión, bueno, pues bastante complejo, en el que un publicista viajaba por España, un publicista que iba a interpretar, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Entonces, este publicista viajaba por España, encontraba una película amateur rodada sobre el Quijote, investigaba sobre ella, eso le ponía en contacto con un estudiante, luego había un viaje en el tiempo y él aparecía dentro del mundo ya de Don Quijote, dentro de ese tiempo, y aparecía el propio Don Quijote. En fin, era un argumento complicado, ¿no? En el 2000, por fin, comienza el rodaje. Después de tantos años de preparación, en el 2000 comienza el rodaje en las Bardenas Reales, al sur de Navarra, ¿no? Pero una serie de catástrofes se abaten inmediatamente sobre el rodaje. Por ejemplo, donde lo iban a rodar, al lado había una base de aviones de la OTAN, y ellos no habían tenido en cuenta eso. Cada poco un avión pasaba rompiendo el sonido y, en fin, destrozando todos los delicados micrófonos que estaban puestos allí, ¿no? El segundo día cayó una tormenta terrible que se llevó la mitad del equipo y cambió el paisaje. Además, decían que ya no era el mismo color que ellos querían. Y al poco tiempo, al tercer día, el protagonista, Jacques Rochefort, que había hecho un esfuerzo enorme para perfeccionar el inglés y poder decir en inglés el guión de Terry Gilliam, al tercer día Rochefort empezó a quejarse, le llevaron al médico y tenía una hernia discal muy grande, con lo cual no podía volver a montar el caballo y con lo cual no podía volver al rodaje, ¿no? Bueno, se rodó durante una semana y pico y se suspendió el rodaje. Al suspenderse el rodaje, pues entraron en juego los problemas económicos. La productora tenía un seguro, ejercieron el seguro, empezaron los típicos problemas judiciales. Al final, me parece que el juicio lo ganó la productora, recibió el dinero, pero la compañía de seguros se quedó con el guión, con lo cual Terry Gilliam se quedó sin su proyecto.
batalló durante años para recuperarlo y por fin parece que en el 2009 lo recuperó. Claro, ya Rochefort ya no era su Quijote, ya después de la mala experiencia anterior. Iba a rodar en Canarias con Robert Duvall, ¿no? Pero nuevos problemas económicos, nuevo proyecto, Johnny Depp se retira del proyecto, hay un nuevo Don Quijote, nuevos problemas económicos, en fin, es un continuo empezar y no empezar, estar a punto de empezar y no empezar, ¿no? En el 2014 se cambió el guión, me parece que quitaban la parte actual y se quedaban solo con la parte del tiempo del Quijote, perdían entonces un poco de ese viaje en el tiempo tan cercano a las películas de Terry Gilliam. Y en el 2015 ahora mismo ya hay una financiación por lo visto de Amazon bastante segura y quieren convertirla en una película para distribuirla por la red directamente, no estrenarla en los cines. Pero su protagonista, John Hart, cuando estaba cerca del rodaje, pues se le detecta un cáncer de páncreas, nada menos. Y aunque él dice que sí que puede rodar, en fin, tenían dudas, ya he visto lo que había pasado. Y las últimas declaraciones de ahora, de hace un mes o así, que yo he leído en el periódico casualmente, es de Terry Gilliam en Edimburgo, donde había una exposición sobre Cervantes. Dijo, vamos a rodar en septiembre de 2016 con total seguridad. Pero claro, eso lo ha venido diciendo desde 1998, con lo cual, en fin, no es nada seguro. Pero son ya pues 20 y tantos años de batallar, ¿no? Es una batalla realmente quijotesca, ¿no? Él dice que para rodar Don Quijote hay que estar al menos tan loco como Don Quijote, ¿no? Y desde luego está demostrando una perseverancia digna de Orson Welles. Orson Welles estuvo cerca de 30 años rodando, intentándolo. Lo que pasa es que Orson Welles por lo menos acumuló material, ¿no? Sin embargo, Terry Gilliam yo creo que tiene solo unos minutos rodados por el momento. Eso sí, una larga cadena de anécdotas, de fracasos. Entonces, claro, ¿cómo podemos a este proyecto denominarlo como una de las mejores adaptaciones de Don Quijote? Evidentemente eso queda muy lejos de cualquier visibilidad, simplemente es casi un anecdotario, ¿no? Pero bueno, hay una posibilidad de acercarse a lo que era el proyecto de Terry Gilliam, que es la siguiente. Él cuando empezó a estar ya cerca del rodaje del año 2000, un par de documentalistas británicos le siguieron, fueron con sus cámaras detrás de él y fueron grabando lo que él hacía con la esperanza de tener un documento aparte sobre el rodaje. Entonces, claro, esas imágenes al final han sido casi lo único que queda del rodaje, ¿no? Esas imágenes luego dieron origen a una película. Dieron origen, esto no es esto es el último avatar casi de Terry Gilliam, que es que en la exposición que hay ahora en la Biblioteca Británica sobre imágenes de Don Quijote están los storyboards de Terry Gilliam sobre sus proyectos. Dentro de multitud de ilustraciones están esos esquemas visuales que él dibujó para sus películas. O sea que si van a Londres y se acercan a la Biblioteca Británica verán allí otro fragmento, otro pequeño desgarre del macroproyecto de Terry Gilliam. Bien, lo que sí que quedó un poco ajeno a él es Perdidos en la Mancha, que es un documental que se estrenó comercialmente, aunque con poco recorrido, que es muy interesante siempre que se tenga interés por el mundo de Terry Gilliam y por su proyecto sobre Don Quijote, porque es todo el tiempo algo ligado a ese fracaso, a algo que parece que va a empezar, que en un momento dado está a punto de empezar, que se rueda durante una semana y pico y que después fracasa. Vamos a ver un par de fragmentos que nos pueden dar una idea de hasta dónde podría haber llegado este hombre si no llega a tener esa grandísima mala suerte de aviones de la OTAN, tormentas imprevistas, en fin, hernias discales y otras muchas que seguro que hubieran venido, ¿no? Vamos a ver un par de fragmentos si logro llegar a ellos. Vamos a ver. Este es el comienzo de la película y es una parte del rodaje. Es una parte del rodaje por la noche, no sé en qué momento sería, y se oye cámara de acción, o sea que sí que hay un rodaje, y está el propio Terry Gilliam ahí en plan amateur con una cámara doméstica tomando imágenes, ¿no? Pero es interesante para ver ese festín de la imaginación con la que empezaba y también las declaraciones que después hace él, ¿no?
not getting guilty. It isn't guilty. It's Harry throws a film and it mixes all this with fun, with joy, and his darkness. It's the best sort of character. Every film technique tells him that manifests himself as the characters. And yeah, Pinocchio is a man charging into Williams. This has been bugging me for a long time. What Keone has been dogging me. The first time we started was trying to get Keone on pages 1991. I've been fantasizing this for a very long time. Yes, I made the film in my head. All the pictures are there. It's been played out many, many times. But Keone I think is obsessed with it for years because all of it says good about reality, fantasy, madness, sanity. Keone encompasses all of it. ¿Se oye mal la voz o...? Es que la puedes bajar un poquitín del sonido. Que está un poquito fuerte. Está un poco fuerte. Sí, a lo mejor ahí sería mejor. Bueno, vamos a probar. Este era el comienzo del documental, también bueno, recoge las primeras reflexiones, pero vamos a poner ese momento quijotesco y catastrófico, porque la verdad es que solo con las imágenes te das cuenta de lo que fue eso, ¿no? De lo que fue esa tormenta imprevista que les cayó a los pobres y que les destrozó completamente el rodaje, entre eso y las heridas del protagonista, pues todo se vino abajo por el momento, porque 15 años después era empeñado el hombre en... Vamos a ver. Mejor así, el sonido un poco más bajo. Bien, aquí empieza el segundo día de rodaje. Estas serían de las pocas imágenes que hay del Quijote de Terry Gilliam, ¿no? Están rodadas por las propias cámaras de Terry Gilliam. Todo lo demás está rodado por las cámaras documentales de esta pareja de británicos, ¿no? Este es Jean Rochefort, el actor. It's very hard to understand where the boundaries are. So what we're going to do is we start with you and Rosinante. Yes. Two sizes, one like this and one like that. Yes. So Joel, you'll just be off camera, so we won't have to worry about the other horse. Yes. Get the sign of the report at lunchtime that I got yesterday and the day before. It's always the same, isn't it? That's good. It's consistent with what we're doing. It's only F-16s, it's thunder. Yeah, Phil. Another half hour it'll be clear once this cloud comes over. Look it up, everybody shooting now. You good, Carlos? Alright, here we go. Rehearsal. You must interfere from me, provided your intentions are honorable. Thank God for that. We wouldn't stand a chance. We're big boys. It doesn't seem right that honorable men like yourselves should be the executioners of your trouble. When they're wrong. According to the duty of my profession, I have no choice. Take this man time and yield to heaven's command.
second. I suspect there's a large bunch of lightning and a storm about to hit us. What I'd like everybody to do right now is to make all the gear completely safe, cover up. We're going to wait for this lightning to pass, see what the weather on the other side of the front is, whether or not we can reconstitute, but at the moment, what I need everybody to do is to make safe and get under cover. Which is it, King Lear or Wizard of Oz? Bien, pues este es nuestro hombre quijotesco, ¿no? Creo que es la síntesis perfecta del fracaso y del empeño, de las dos cosas, ¿no? Porque 16 años después sigue empeñado en rodar Don Quijote, después de lo que le pasa en este momento y en muchos otros momentos después. Aquí fue casi una agresión física, ¿no?, que cayó sobre él, y que además, por lo visto, esa tormenta, bueno, pues cambió las condiciones completas del lugar que habían escogido. Bueno, en fin, fue una de las múltiples zancadillas que sufrió, ¿no? Pero en fin, este hombre está picado, ¿no?, por el virus de Don Quijote, y a lo mejor algún día lo consigue, o a lo mejor se queda en ese estrato legendario en el que está ya Orson Welles. Bien, abandonamos entonces aquí a Terry Gilliam, salvo que nos dé la sorpresa dentro de un año o de 2 o de 10 de que por fin veamos su película, ¿no? Y sería un buen momento para celebrarlo. Y vamos a pasar a otro, no proyecto, porque ese sí llegó a acabarse, ¿eh? Ese yo lo escribiría en el capítulo de la renuncia. De la renuncia, porque tuvo que renunciar a muchas cosas para acabarlo, tal vez para sortear la maldición cervantina, ¿no? Es un proyecto ligado a un director catalán que ya tiene, yo creo que media docena de largometrajes. Yo no he visto ninguno en Valladolid todavía, no sé si se han estrenado aquí alguno, yo creo que no, solo que me haya pillado en alguna época que no he estado, pero es Albert Serra. Albert Serra, que es, bueno, bastante joven, tiene ahora 40 años, ¿no? Ya ha hecho eso, unos 6 largometrajes, ha tenido bastantes premios, sobre todo en festivales, ¿no? Por ejemplo, con esa película de la historia de Mi muerte, tuvo el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno. Honor de caballería, que es la película a la que me voy a referir, es una película sobre Don Quijote y Sancho Panza, son sus protagonistas. Después rodó El canto de los pájaros, que es una película cuyos protagonistas son los Reyes Magos. La historia de Mi muerte está dedicada a Casanova, a las memorias de Casanova, y hay alguna deriva, me parece, hacia Drácula. Y va a estrenar ahora La muerte de Luis XIV, también con base histórica y con base literaria. Es decir, él casi siempre, o siempre, sus películas las atornilla en bases sólidas, en bases conocidas, no en historias conocidas, pero precisamente para ir a la contra, para vaciarlas, para proponer una deriva completamente distinta, ¿no? Desde luego,
hace un cine muy especial, y él incluso lo cultiva con declaraciones muy altisonantes, ¿no? Alguien ha querido ver en él un nuevo Dalí, no solo por su potencia artística, sino también por su capacidad para manejar a los medios, para llamar la atención, ¿no? Hace unos años en la documenta de Kassel hizo un experimento imposible, que era rodar una película con toda su estancia allí. Entonces hizo una película de 101 horas, salían en los periódicos, ¿no? Película que luego depositó allí para nada, porque claro, ¿quién es capaz de acoger 101 horas de película, ¿no? En fin, es una persona ligada, bueno, pues al desafío, a la provocación, pero también con un trabajo riguroso, ¿no? Entonces él decidió acercarse al mundo de Don Quijote. Le atraía mucho ese mundo, y bueno, pues se documentó al máximo, ¿no? Lo que encontró en el mundo cinematográfico fue un poco lo que hemos dicho. Él vio las películas más importantes sobre Don Quijote y no le gustaron. Claro, no dijo no me gustaron, dijo cosas mucho más fuertes. Dijo, todas las versiones precedentes eran absolutamente catastróficas, ¿no? Eran académicas, aburridas, con actores de una gran banalidad, respetuosas con el texto original hasta el punto de ser ridículas. Es decir, él estaba claro que no quería respetar en absoluto el Quijote, no quería rodar el Quijote, porque le había aburrido todo lo que había visto, ¿no? Y bueno, daba esta razón que es muy interesante, ¿no? Dice, más allá del juego posmoderno, ¿no? Ese juego que podría abrir posibilidades distintas, no se puede representar lo que ya ha sido representado, claro, y eso es una idea que creo que a todos se nos ocurre viendo el Quijote. Esto ya lo he visto, ¿no? Esto ya ha sido representado, es un cliché, no se puede imaginar lo que ya ha sido imaginado, ya no es imaginación, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por dónde tirar? ¿Qué hacer, no? ¿Cómo lo hizo él? Tiene una idea de punto de partida que me parece muy interesante, que yo creo que sí que está en la película, ¿no? Que es la siguiente. Dice, he imaginado que Cervantes se había inspirado en dos personajes reales que había conocido y que le habían dado la idea del libro. Yo me he inspirado en esas dos personas hipotéticas, que eran personajes puesto que han salido de mi imaginación, y he ensayado representarlas. He buscado así recuperar una cierta emoción primitiva. Una cierta emoción primitiva. En fin, es un recurso de guión que él utiliza. Pensar que Don Quijote y Sancho Panza existieron de verdad, y al existir de verdad, pues ya no eran personajes tan fabulosos, sino que podrían ser algo así como dos mendigos, dos vagabundos, dos seres de fuera del mundo, ¿no? Dos extraños, ¿no? Dos extraños que él no renuncia de todas formas a ataviarlos con todo el ropaje clásico de los dos, y no los saca de su tiempo, no hace ningún anacronismo, lo sitúa en el mismo lugar donde lo situó Cervantes. Lo que pasa que le sitúa fuera del Quijote, le sitúa fuera del libro. Es decir, salvo alguna levísima señal por ahí que deja, yo creo que a modo de juego, en toda la película no aparece ninguna escena del Quijote. Aparecen los personajes, pero no aparece ninguna escena del Quijote. Entonces hay esa renuncia al Quijote. El Quijote ya ha sido representado, ya es un cliché, ya está muerto. Tengo que inventar algo nuevo. Y para no meterse en problemas de comparación, lo que inventa es el vacío. Es decir, ¿qué hacen Don Quijote y Sancho? Pues lo que no se cuenta en la novela. Ellos tienen que descansar, pues descansan. Ellos tienen que levantarse del descanso y tienen que ponerse la ropa, pues se la ponen, ¿no? Tienen que caminar mucho tiempo para ir hacia sus objetivos, caminan. Apenas se hablan. Sancho solo dice monosílabos en toda la película, que es el anti-Sancho total, ¿verdad? Don Quijote habla, pero bueno, no es el lenguaje enfático de la novela en absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Pues queda ese vaciamiento, ¿no? Esa cercanía de los personajes, pero es una cercanía nunca verbal, nunca discursiva, ¿no? Les vemos pues cuando están cansados. Por ejemplo, Don Quijote tiene problemas en un hombro que le duele, la armadura también le hace un poco de daño, Sancho se la arregla, pero sobre todo están callados, sobre todo están callados y están sumergidos en la naturaleza, están sumergidos en ese fuera del mundo donde se sitúan, ¿no? Es una película de sonidos y de paso del tiempo, ¿no? Hay una escena que no les pongo para no, en fin, no caer en la provocación a lo mejor que Albert Serra siempre busca, que es ellos por la noche que están descansando, pero es un día una noche de luna llena,
Y entonces yo creo que está rodado además sin efectos especiales, se coloca en un lugar donde la luna llena va a salir por detrás de un montículo y sale, y se la ve salir, y durante 4 minutos la luna llena se desplaza lentamente, muy lentamente, ¿no? Es decir, si esa célebre broma de Woody Allen de que en las películas francesas se ve crecer la hierba, ¿no? Pues aquí en las películas de Albert Serra se ve moverse la luna, y se ve literalmente moverse la luna durante 4 minutos. Solo sucede eso, ¿no? Bien, entonces les voy a poner alguna escena, Claro, la película vista de toda ella seguida, pues la verdad es que se hace más bien pesada, ¿no? Porque apenas si suceden cosas. Por otra parte, te puede ganar la calma, la tremenda calma que tiene, los pequeños detalles de ruidos, de paisaje, de movimientos, también los actores, que son actores muy especiales en realidad. Todo lo de la película es muy especial porque Albert Serra adoptó una táctica, él decía que quijotesca, para llevar adelante la película, ¿no? Dice en unas declaraciones: hacer como Don Quijote ante su primera salida. He tomado los elementos que tenía a mano, cámaras digitales domésticas, actores no profesionales de mi región, estudiantes sin ninguna experiencia como técnicos, un mecenas millonario, y he partido a la aventura. Lo del mecenas millonario también tiene suerte, ¿verdad? Que en su pueblo haya un mecenas millonario que le pague esa película. Pero en fin, es decir, en la película sí se nota, por ejemplo, los actores claramente no son profesionales, por otra parte son actores más bien de estar, ¿no? Y el actor que hace de Don Quijote es espléndido, Y bueno, el de Sancho Panza también, aunque tiene un papel más casi de estatua, ¿no? Y luego los técnicos, claro, el sonido, por ejemplo, te das cuenta que es un sonido imperfecto. Ahora cuando lo veamos, no sé qué tal se oirá. La película está en catalán y va con subtítulos. Hay una versión en castellano, pero el doblaje era muy malo y he preferido ponerla en catalán. Y entonces tiene ese carácter de aventura, pero la aventura fue el rodaje, igual que la de Terry Gilliam, ¿no? Pero aquí fue una aventura culminada. Fue un rodaje rápido, lo debía hacer en 2 semanas. Y después, eso sí, él debe ser muy escrupuloso para el montaje, este director, y montó todo su material, y con esto sale una película larga, una película de 1 hora 40 minutos. Bueno, les voy a poner un par de secuencias, yo creo que, bueno, interesantes. Bueno, este es un momento que yo creo que no sale nunca en el Quijote, o a lo mejor sí, no lo sé, que es el momento en que se lavan, están muy sucios, están muy sudados, hace mucho calor y deciden lavarse, entonces se van a un río y se bañan. Don Quijote no se quita las botas para bañarse, nadan un poco y hablan un poco y comen unas nueces que tienen por allí. Esta es toda la secuencia. És una cosa
Eu não menjo de tomate. On vas menjar, Pancho? Sancho. Dones conegut l'anècdota. El tinc de dir que l'anècdota era un temps que no hi havia maldat. No hi havia problemes de res. Tothom s'estimava. El temps d'Adam i Eva tampoc hi havia problemes. L'edat d'or era les millors. Ningú s'enfadava, ningú es barallava, Sancho, i tothom s'estimava. Era un temps de tota tranquil·litat. Ho tenim d'intentar. Per molt que posa. Que ho aconseguirem, Sancho, que ja és molt. Que sí, per molta força ho aconseguirem, Sancho. És que som invencibles, els catalans. Que Déu, ja ho saps tu, que Déu ens ha donat força per fer-ho. Ho aconseguirem, Sancho. S'ha posat bé, això. Els nous, no? Bien, lo cierto es que es un juego bastante sutil, más o menos afortunado al final, y de cara a un espectador de cine comercial, desde luego imposible. Pero es un juego sutil en el que no se renuncia a demasiadas cosas del Quijote, salvo el centro del Quijote, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, no hay muchas escenas que se les ve así cabalgando. Esta es una de ellas, ¿no? Pero ahí, bueno, la imaginería se respeta. Y, por ejemplo, la película conserva un trazo quijotesco muy interesante, que es la melancolía, ¿no? Viene ahora aquí una escena, lo que pasa es que bueno, ya es muy larga, no la voy a poner, en la que hay una conversación muy melancólica. No conversación, porque en realidad son monólogos de Don Quijote. Sancho dice sí o no, ¿no? Sobre la cercanía de la muerte. Es una película sobre ya la fatiga, sobre el final de la aventura, ¿no? Y bueno, yo creo que es interesante y que es un director que habría que tener en cuenta y a lo mejor que estuviera más cerca, ¿no? En algún cine. Han visto que en la escena anterior hablan de la Edad de Oro, o sea, hay ciertas alusiones, ¿no? Hay ciertas alusiones a algunos pasajes del Quijote. Aquí se encierra en este bosque y tiene una conversación sobre la muerte y sobre que Don Quijote va a dejar solo a Sancho, ¿no? Y que es su gran pena, ¿no? Separarse de él. Esta escena, pues es una escena muy larga, pero es realmente hermosa. En fin, bueno. Como quiero llegar al tercer proyecto, al tercer vestigio de Don Quijote, lo paramos aquí y vamos a la tercera película que les quería presentar. Va ligada a un director que ha muerto recientemente, que es Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira murió en abril, me parece, del año pasado, ¿no? Murió a los 106 años, ¿verdad? Es una cifra asombrosa. Todo es asombroso en Manuel de Oliveira, también la calidad de su cine, ¿no? Pero bueno, ese rasgo biográfico le dio más portadas, a lo mejor todavía, que el cine, ¿no? Pero bueno, no es un rasgo biográfico
casual, bueno, quiero decir anecdótico, ¿no? Para mí le emparenta con Cervantes, y es una de las razones por las que le quería traer aquí, ¿no? Si nos fijamos en la vida de Cervantes, Cervantes también vivió muchos años, vivió cerca de 69 años, que para la época, para el comienzo del siglo XVII, pues era una cantidad de años seguro que altísima, ¿no? La esperanza de vida estaría mucho más abajo de los 69 años, o sea que Cervantes también llevó una vida extraordinariamente longeva. Pero no solo eso, sino que en todas esas complicaciones de vida que tuvo, es una vida tan agitada, de la cual hay episodios que no se conocen bien, ¿verdad? Lo que está claro es que su vida literaria, que siempre tocó todas las épocas de él, su vida literaria en realidad se concentró en los últimos años en cuanto a publicaciones y en cuanto a éxito. Es decir, él fue escritor durante toda su vida, intentó esa gloria poética que nunca consiguió, intentó también la fortuna teatral que tampoco nunca consiguió, ¿no? Pero en los últimos años de su vida es cuando publica El Quijote, la primera parte, la segunda parte, cuando publica las novelas ejemplares, es decir, cuando presenta los trabajos definitivos, ¿no? Es como si todo lo anterior hubiera sido una larga preparación o no hubiera sido un momento afortunado, pero consiguió algo que es muy raro, que es ya muy lejos de la juventud y bastante lejos de la madurez, ¿no? Cuando ya parece que las fuerzas se van a apagar y lo único que tienes que hacer es recogerte y disfrutar de algo si lo has conseguido, sin embargo Cervantes es cuando en esta casa, ¿verdad? Desde esta casa emprende esa aventura fabulosa de hacerse el escritor más importante de la lengua española y casi de todas las lenguas, ¿no? Bien, ¿qué pasa con Manuel de Oliveira? Pues en cierta manera pasa algo parecido, ¿eh? La biografía de Manuel de Oliveira es extraordinariamente sorprendente, ¿no? Dentro de sus 106 años de vida, en realidad el cine, igual que la literatura para Cervantes, el cine la atraviesa. Él siempre está ligado al cine o en torno a proyectos de cine, pero hace muy pocas cosas, hace muy pocas películas. Incluso durante una época larga tuvo que abandonar completamente el cine y dedicarse a los negocios de su familia, que eran bastante sólidos. Entonces, Oliveira, que vino aquí a Valladolid en el año 80, cuando viene aquí a Valladolid en el año 80 a presentar Amor de Perdición en la Seminci, es ya casi un anciano. Tiene 73 años, me parece, y tiene detrás de sí muy pocas películas. Viene aquí a presentar esa película que causó un impacto grande. Tanto es así que a la edición siguiente, en el año 81, se hizo un ciclo de Oliveira, pero claro, el ciclo tenía 4 películas, es que no había hecho más. Se hizo un ciclo de 4 películas y era un poco como el acta definitiva. Se escribe un libro sobre Oliveira y ya, bueno, Oliveira se va a retirar, claro, con 74 años que va a hacer este hombre, ¿no? Era como el acta notarial de que, bueno, hasta aquí llegó Oliveira, ¿no? Entonces, esa biografía en parte es un poco paralela a la de Cervantes, que también hace cosas antes del Quijote, pero son pocas cosas, ¿no? Oliveira, hasta el año 81, que fue una Francisca, antes Amor de Perdición en el 78, había hecho unas cuantas películas, en parte alguna de ellas perdida, como Aniki Bobó, que luego se ha recuperado, pero bueno, 4, 5, 6 películas, y cuando en las Seminci se le hicieron ese ciclo, pues era claramente ya un ciclo testamental, ¿no? Era su testamento cinematográfico. ¿Qué sucede? Pues sucede algo parecido a Cervantes. Sucede que a partir de ese momento, con 74 años, inicia una carrera asombrosa, de un largometraje prácticamente por año, y hace 28 largometrajes. Hace 28 largometrajes con unas cuantas obras maestras indiscutibles entre ellos, algunas de las que los pongo aquí que a lo mejor les suena, ¿no? La mayoría se estrenaron en España, no todas, pero en fin, es un cine potentísimo y hecho por una persona que además incluso físicamente no representaba esa edad, ¿no? Era un tipo bastante elástico. Hay una película en la que él sale reiteradamente, que es su biografía en parte, que es el viaje al principio del mundo, en la que él delega el protagonismo en Marcello Mastroianni, que es mucho más joven que él. Pero Marcello Mastroianni ya estaba muy enfermo de cáncer. De hecho, se murió al poco de acabar el rodaje. Bueno, es un señor mayor que habla y que cuenta en primera persona como si fuera Manuel de Oliveira. Pero Manuel de Oliveira, un guiño, se reserva el papel de chofer del coche que lleva a Marcello Mastroianni y a otros actores hacia un lugar determinado, hacia el principio del mundo. Y en algún momento él se deja ver delante de la cámara. Bueno, ves a Marcello Mastroianni caminar con dificultad. Y a este hombre, que entonces yo no sé cuántos años tenía, ya me niego a calcularlo, ¿no? Este hombre moviéndose por allí con una ligereza de chofer y con una atención servil a todos enorme, ¿no? En fin, cuesta trabajo que
creer que tuviera esa edad, ¿no? El caso es que con esa edad, con esas edades, completa esta obra. Una obra realmente singular. Manuel de Oliveira es un director único, igual que Cervantes es un escritor único, ¿no? Bien, a lo que me quería referir con todo esto, aparte del paralelismo curioso y bueno, para mí muy fértil entre la vida de Cervantes y la vida de Oliveira, y que en cierta manera invierte esa idea de que la juventud es la fuente de toda la potencia artística, incluso la madurez, pero la vejez no. Realmente estos dos autores con 4 siglos de diferencia dan la vuelta a esa idea. A lo que me quería referir es la manera en que muere Oliveira, que es una manera plenamente cervantina, ¿no? Cuando ya realmente menguan sus fuerzas, por fin, ¿no? A los 105 años, cuando tiene ya las fuerzas muy menguadas, decide hacer su última película, en el 2014. Claro, antes había estado haciendo largometrajes. Su penúltima película, que yo no conozco, no se ha estrenado en España, es un largometraje. El extraño caso de Angélica es un largometraje. Largometrajes más o menos largos. El que antes, cuando estaba en plena forma, llegó a hacer largometrajes de 6 horas de duración. Bien, pero ya en el 2014 decide hacer un cortometraje. Es su despedida de la vida. Es su despedida de la vida, y lo que hace es una cosa muy curiosa. Como él ya prácticamente no se podía mover de casa, tenía graves problemas respiratorios, decide rodar el cortometraje en el jardín de su casa. Él vivía en las afueras de Oporto, en una urbanización moderna, que tiene un jardín comunal, y decide que el rodaje se haga allí. Entonces, bueno, le instalan una pequeña carpa donde pueda acomodarse y dirigir desde ahí el rodaje. ¿Y qué es lo que rueda? Bueno, rueda esa película, ese O Bello do Restelo, el viejo de Restelo, es su título, que es un personaje de la literatura portuguesa. Es un personaje de Os Luisías de Camões. Es un viejo que en el momento en que Vasco de Gama va a salir en una expedición triunfante, de repente alza su voz y les dice que qué van buscando, que qué gloria maldita van buscando, que qué victorias que al final van a ser derrotas. Es decir, es la voz pesimista sobre la expedición triunfante que parte, ¿no? Es un personaje que llamó mucho la atención, que después ha sido repetido. Por ejemplo, Saramago tiene un poema dedicado a O Bello do Restelo. Y entonces Oliveira escoge ese personaje para despedirse de él. Escoge ese personaje para titular la película, pero en realidad a quien escoge para que le acompañen en la muerte cinematográfica y casi inmediatamente en la muerte física, a quien escoge es a quien van a ver a continuación. Vamos a ver. Bueno, la película está en portugués. Como no se ha estrenado en España, no he podido hacerme con ninguna copia, ni siquiera con subtítulos en castellano. Los subtítulos son en francés, pero bueno, yo creo que nos podemos hacer una idea de para dónde van las cosas. Esta es la primera imagen. La primera imagen es el Don Quijote de la Mancha, un libro gastado, como pueden ver, usado, con ilustraciones de Dorín. Claro, no es casual, ¿no? Él ha contado repetidamente, y es entonces por lo que está aquí Oliveira acompañándonos con Don Quijote. Él ha contado que el primer libro del que tiene conciencia es este libro, y además incluso ese ejemplar posiblemente. Él no sabía leer, pero una tía suya le abría el libro y le enseñaba los grabados de Gustavo Doré. Eso a él le fascinó. Luego leyó libros rápidamente porque él se educó unos cuantos años en un colegio en Galicia, y entonces aprendió castellano y leía en castellano. Entonces debió entrar rápidamente en el libro. Y entonces lo primero que nos saca en esta película es este Don Quijote de la Mancha de Gustavo Doré. Es el pórtico de su despedida del mundo cinematográfico, ¿no? Aquí tenemos el primer... E inmediatamente las imágenes. Las imágenes pertenecen a la película rusa de Kozintsev, la versión esa que hicieron en el año 57. Él no tiene imágenes y las roba en esa película, ¿no? Y atención, este ya es el jardín de su casa. Tras ese brevísimo prólogo de su libro y sus imágenes, aquí está el mismo Don Quijote. Lleva a Don Quijote al jardín de su casa y le sienta ahí. No disimula nada, como ven al fondo es una casa moderna sin más, y ahí está Don Quijote.
no va a ser el único personaje que le acompañe en esta despedida de la vida, ¿no? O que me quero, meu velho amigo, relembrar as grandes Vamos a bajar el sonido. Este personaje que aquí aparece es Camoens, el autor de Os Luisíadas, el que escribió los versos donde aparece ese personaje que da título a la película. También Camoens se incorpora a la despedida, en ese jardín estándar, vamos a decir, de una casa, pero es la casa del propio Oliveira, ¿no? Rotas, em que o velho do Restelo evoca os melhores exemplos e que, nessa ironia jamais ultrapassada, o vosso livro Dom Quixote de La Mancha representa como se o tivesse vivido. O mar pariu os Lusíadas, a alma humana, Dom Quixote. El mar trajo Os Luisíadas y el alma humana a Don Quijote, ¿no? Bien, ese es el marco entonces que va elaborando Oliveira para despedirse del cine, para despedirse de la vida. Esos son sus compañeros, ¿no? Pero no son los únicos, ahora aparecerán más. Camões lembrei o velho do Restelo que às vitórias podem suceder derrotas, como acontecera com a invencível armada implícita em Dom Quixote de La Mancha, escrito 16 anos depois. Apesar de Os Lusíadas ter sido lida a Dom Sebastião, a derrota de Alcácer Quibir reflete o juízo sentencioso do velho do Restelo e mostra a força do trágico destino de perdição. Essas duas implacáveis derrotas traduzem o fim dos ideais da cavalaria y el declinio del poderío naval ibérico. La derrota, el fracaso, es lo que le atrae a Oliveira de estos personajes. Camões teve a fortuna de ter escrito Os Lusíadas e de os ter lido ao rei Dom Sebastião antes deste partir para a fatídica jornada de Alcácer Quibir contra os moros. El tercer invitado es Teixeira de Pascoais, un poeta portugués de principios del siglo XX, muy querido por Oliveira y utilizado en alguna de sus películas, ¿no? Entonces fíjense en la libertad ya de Oliveira, ¿no? Decide juntar a personajes con nivel de realidad distinto, ¿no? Don Quijote, el poeta, Camões, los sienta ya sin ningún decorado, sin ningún fingimiento en su casa, ¿no? Los acerca a su casa y les pone a hablar sobre lo ibérico, dice ahí, ¿no? Esa derrota que hay detrás de cada victoria, ¿no? Liga el desastre de la Armada Invencible con la batalla de Alcácer Quibir que rodó Oliveira, ¿no? Y todavía hay sitio para un invitado más.
Esta es la batalla de Alcácer-Quibir que rodó Oliveira y que incrusta ahí. Meu rei, as nossas fileiras precisam de uma palavra que ânimo de Vossa Majestade. Y por fin, sobre ese fondo cervantino, sobre ese fondo quijotesco, el último invitado. El último invitado, que es, no podía faltar, Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, el autor de Amor de Perdición, del cual Oliveira rodó también Los Últimos Días, en otra película. Son todos personajes que han nutrido la vida de Oliveira, que han nutrido de distintas maneras. Les llama a su casa, rodean su lecho de muerte. Él está ahí al lado, dirigiendo esta película, su última película. Es su testimonio cinematográfico, ¿no? No solo los personajes, hay también un juego detrás. Cada uno de estos personajes tiene detrás un actor, y los actores están escogidos también con ese carácter testimonial y final, ¿no? Camoens es Cintra. Cintra es un actor soberbio que estuvo presente, bueno, pues en toda la carrera de Oliveira, ¿no? Luis Miguel Cintra. El personaje que interpreta a Teixeira de Pascoaes es Diego Doria, que también está en muchísimas de sus películas. Mario Barroso es el que hace de Camilo Castelo Branco, que no es tan frecuente, pero bueno, siempre que ha aparecido Camilo Castelo Branco en su cine ha sido con ese actor, ¿no? Y tal vez el más emotivo de todos es el intérprete de Don Quijote, ¿no? Es un intérprete juvenil, en cierta manera, pero posiblemente ahí quiso cargar la cercanía a Oliveira, ¿no? El actor es Ricardo Trepa, que es joven y solo aparece en las últimas películas de Oliveira, en las 10 últimas, más o menos, pero es su sobrino nieto, es un personaje extraordinariamente cercano para él, y a él le encomienda la interpretación de Don Quijote. Este es su testimonio, este es los amigos que le rodean, esta es su muerte quijotesca y cervantina, ¿no? Y el final es esa despedida, que ahora vamos a ver. El final es recitar la parte de las Lusíadas Mas vós temos os Lusíadas. del viejo de Restelo. Camões. Temos sim. E nele vem na prática importante alusão ao velho do Restelo. Eu sofro tanto como ele. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes de destinas debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas de ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias? Que triunfos? Que palmas, que vitórias. Que vitórias. Como ven, enlaza esas falsas victorias, esas derrotas, ¿no? En el fondo, con los fracasos cervantinos, que en el fondo también son victorias, ¿no?
Y este es el último plano que entrega, el que abre y cierra el libro, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues yo también cierro con esto la conferencia. Muchas gracias. Si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta. Bueno, pues entonces, nada más. Muchas gracias por su asistencia.